Bueno, el día de ayer que mis chinitos están más preocupados por su examen, ¿cómo me les fue? Cuéntenme. ¿Me les fue bien? Claro. Excelente, profe. Eso me alegra porque ustedes son muy buenos Obviamente, estudiantes. profe. Sí, no lo dudo, tengan la seguridad que no lo dudo porque ustedes son excelentes estudiantes, me lo han demostrado en el transcurso de este periodo en el que hemos estado trabajando. Y les anticipo de una vez, las notas de ustedes son buenas notas. Pensé que les había ido mal en el, en el parcial, pero finalmente, como les había comentado al comienzo, solamente 4 o 5 estudiantes, infortunadamente, ni siquiera 4, creo que son 3, les fue mal en este resultado. Pero bueno, en general, pues las notas han sido buenas, eso me alegra por ustedes, porque pues es respuesta a su interés, a su compromiso y digamos a algo que me interesa, y es que ustedes encuentran de pronto en esta cátedra una nueva forma de pensar, una forma de vivenciar una realidad que a veces no miramos desde un punto de vista pedagógico en términos de enseñanza. Las últimas, los últimos trabajos, digamos, buscan eso, que a través de la sociedad del conocimiento y de la sociedad del aprender, ¿cierto? Que es nuevamente volver a aprender lo que nosotros en algún momento todos hemos estado recibiendo, esa información que ya evidentemente está mandada a modificar. ¿En qué sentido? Muchos de los métodos, mecanismos, procedimientos que nosotros usábamos o utilizábamos, por ejemplo, en el caso de la docencia, pues ya hay que cambiar esos sistemas. Ya la memoria quedó en el olvido, en el pasado, las fechas, eh, cosas puntuales que hacían incluso difícil el aprendizaje, ¿cierto? Preguntarle una fecha del año 1492 o cosas de esas, o la fecha de nacimiento, que eso era, imagínense ustedes, era lo que preguntaban en algunos momentos, pues eso ya no tiene ninguna importancia ni ningún interés. Lo que importa es que el resultado, o sea, si el señor Cristóbal Colón llegó a América en 1492, ¿qué pasó? No la fecha, aun cuando se celebra cada año el, en los diferentes países en América, pues lo importante es que dejó como consecuencia la llegada de Colón acá, por ejemplo, pero no la fecha de nacimiento, ni la fecha de descubrimiento de América, ni cosas de esas. En fin, eso también nos da pie para, acompañando a, a la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Eh, Podamos entender que todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, está basado en un conocimiento. Uno no hace las cosas porque en ese momento, digamos, le surge, le nace, brota como una idea, porque si, e incluso si es una idea, tiene que tener unas bases de algo que le sirvió a usted para pensar, para analizar y para darle esa respuesta y para generar esa nueva inquietud. Eso no nace, como decía Platón, de la nada, ¿sí? De la nada no sale nada. Todo es una construcción mental, ¿cierto? Y por esa razón es que estamos construyendo conocimiento. El día de ayer hablamos largo, un poco inicialmente sobre las entidades públicas y sobre el control interno, porque les dije cómo las empresas finalmente copian las cosas buenas que se dan en el sector público. El sector público, de verdad, pues a pesar de su satanización con los temas de corrupción, con los temas de mal manejo y todo este tipo de situaciones, pues en algún Profe, qué pena, momento... es que hay, en la sala hay compañeros esperando a ver si los puede aceptar, por favor. Ah, perfecto, muy bien, ya los vi. Listo, ya están aceptados. Entonces, les contaba que a pesar de la satanización del empleado público, pues no todo el mundo es así. Incluso las personas que laboran lo hacen de una manera en las que ellos buscan cumplir con sus deberes, pero infortunadamente, y como en toda parte, se dan aquellas manzanas podridas, aquellos malandrines que van a aprovecharse
de la riqueza del Estado, ¿cierto? Para usufructuar ese poder y poder beneficiarse de manera ilegal y haciéndole daño a una sociedad que lo único que ha hecho es confiar en ellos. Entonces de ahí surge el control interno, el nacimiento del presupuesto, el nacimiento del control interno, cómo de alguna manera se busca que se conozca siempre de dónde vienen los ingresos y en qué se gastan. Entonces en Colombia, a raíz de la Constitución del 91, pues entonces en el artículo 209 y 269 se determinó que todas las entidades del Estado, absolutamente todas, tuvieran oficinas de control interno. Esas oficinas de control interno son las que regulan los procedimientos, las normas y todo aquello que en un momento determinado genera control. Control, que es lo que en un momento determinado puede generar confianza y transparencia, que más adelante las empresas privadas van a adoptar como las famosas auditorías internas y externas, ¿cierto? Que también se da una diferencia. Y finalmente alcanzamos a compartir un poco la situación de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Les decía que aquí habíamos hecho un monacho y le agregué la auditoría, ¿cierto? Interna y externa. Aquí aparece la interna, pero igual puede ser la externa, ¿sí? Y ese es el mando, el alto mando de las entidades del Estado, que son las que se aconseja que tengan una auditoría. Por eso el auditor está por encima del gerente. ¿Por qué? Porque en términos de jerarquía, el gerente no puede interferir o intervenir en las decisiones de un auditor. Repito, sea interno o sea externo. Se recomienda normalmente que sea externo. ¿Por qué? Porque es que cuando es interno, ¿sí? Y ahí tenemos que volver a la administración pública, aquí en Colombia existe el control interno. Pero ¿cuál es la falla del control interno en Colombia? Que son nombrados por los propios gerentes de la entidad. Entonces se vuelve un funcionario más, un subordinado más, que va a ser muy difícil que cuestione o Profesor, que... Sí, cuéntame. qué pena interpelar allí una pregunta. Lo que pasa es que Sí. hasta donde tengo entendido, allí donde va auditoría interna Ujú. y revisoría fiscal para las compañías S.A. Sí, digamos que el término general nace, y ahora lo vamos a ver más adelante, la auditoría externa, que como usted bien lo acaba de decir, es la propia revisoría fiscal, ¿cierto? Eh, pero digamos que el nombre a nivel de control es auditoría externa. Lo vamos a ver incluso, creo que les alcancé a señalar, pero ahora lo vamos a ver más adelante, cómo en Estados Unidos nace la auditoría interna para vigilar los procesos, los procedimientos, el cumplimiento de las reglas y de todo lo relacionado con el control y la transparencia. Sí, usted tiene razón, la revisoría fiscal es la que en las sociedades anónimas se denomina ahora de esa manera, revisoría fiscal, que está aquí donde lo estoy señalando, ¿cierto? Pero aquí puede ser auditoría interna, auditoría externa o revisoría fiscal, dependiendo, digamos, de cómo se maneje una auditoría interna en las oficinas del Estado, es control interno. ¿Y qué les contaba? Cómo en un momento determinado ese control interno pues se pierde. ¿Por qué se pierde? Pues porque es nombrado por el gerente y pues al gerente, si él es el nominador, pues va a ser muy difícil y muy complicado que una persona de control interno acuse, sancione o ponga en evidencia a una persona que está haciendo malos manejos. Tan es así que ustedes se dan cuenta que todas estas compañías que hoy están en el ojo del huracán, pues todas tienen control interno y de nada ha servido. ¿Por qué no ha servido de nada? Les conté en el día de ayer como desde la propia Contraloría, en un comienzo, digamos que existían los tres controles previo, preceptivo y posterior, pero que en razón a la coadministración en que terminó ese tipo de control fue suspendida, derogada, no, derogada,
por la Constitución del 91 y se dejó solo el control posterior. Eso es lo que ha infortunadamente permitido que solamente se descubra, entre comillas, que ha pasado algo cuando ya se ha hecho o se ha cumplido con el contrato, que a la hora de la realidad, si uno revisa, pues ni siquiera se cumplió ni en un 20, 30 o 40%. Entonces eso genera esa serie de inequidades, de inexactitudes que no permiten que haya realmente un control dentro de las organizaciones del Estado. Pero la figura general, general, es la de auditoría externa, inicialmente interna. Luego se llamó auditoría externa cuando se trasladó a la empresa privada y terminó como revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque la Asociación de Contadores, recuerden que el revisor fiscal debe ser un contador público, mientras que el auditor interno, por ejemplo, o el control interno, puede ser un economista, un administrador, cualquier persona. La dificultad radica en Disculpe, que, profe, una consulta. sí, Hay una entidad en el Estado que es la Auditoría General de la República, que sería sí, como la ente que apoya los procesos de revisoría fiscal de las instituciones públicas. sí, señor. Eso fue un organismo también creado en la Constitución del 91. ¿Sí? Digamos que para supuestamente, entre comillas, acompañar todas las situaciones de carácter contable y financiero, fiscal y financiero, ¿cierto? Eso lo hace esta auditoría. Incluso existe la Contabilidad General de la Nación, otra figura creada con la Constitución del 91. Les conté, lo que pasa es que con la Constitución del 91, de alguna manera había que detener ese volumen tan impresionante de corrupción que existía. Ustedes no alcanzan a imaginar, muchos de ustedes, que eso era algo supremamente impresionante. Llegamos a ser el primer país corrupto del mundo. Todo el mundo robaba. Con todos esos organismos de control y con la Contraloría que les cuento que estaba allí, ¿cierto? La propia Procuraduría, que también siempre ha existido. La Fiscalía no existía, esa la creó la Constitución del 91. Entonces eso se perdía. Normalmente todos esos dineros se perdían. A raíz de la Constitución del 91 y mirando la situación de corrupción, se adoptaron todas estas instituciones, llamémoslas así: Fiscalía, Auditoría, Contabilidad General, la propia Contraloría con el posterior, y sin embargo aún siguen persistiendo esos altos niveles de corrupción que no están de la misma manera. Creo que estamos en el puesto 32, 40, algo así, en el mundo en este momento. Entonces ya digamos que poco a poco se ha tratado de disminuir la cantidad de fraudes y de robos que se llaman en el Estado. Infortunadamente en el Estado no tiene dolientes. Entonces finalmente esos dineros pues se quedan allí porque no hay quien controle y a quien le duela que esos dineros se pierdan. Vaya a perderse 1.000 pesos en una empresa y a la persona la echa, la sancionan, eso cae en la picota pública. Una persona de cualquier empresa que llegue a cometer un fraude, inmediatamente la despiden, se le sigue un proceso incluso penal. En el Estado anteriormente no se hacía. Ya con todos estos mecanismos de control, nombramos allí el caso de Samuel Moreno, ¿cierto? Donde digamos que fue el último caso grande de corrupción, junto con Odebrecht con Repicar, creo que fue el otro grandísimo, donde los dineros, y eso se trasladó, también lo contamos ayer, a nivel privado con esta situación de la bolsa de valores, que en medio de todo esto que estamos hablando surge en la empresa privada porque las sociedades anónimas, que son las que manejan títulos, valores y que son manejados en bolsa,
pues depende su generación de riqueza de la transparencia y de la confianza que genere hacia el público. Entonces, si una empresa no tiene la confianza ni se conocen los resultados financieros, pues entonces el valor de sus acciones va a caer. Entonces hablamos del caso de empresas como la Eric y la Aeron, perdón, Enro, mejor dicho, me trago, la Enro, la Type, la World y otras empresas que en Estados Unidos quebraron y que eran sociedades anónimas y donde el manejo contable y de tesorería fue terrible porque se evidenció todas las fallas teniendo revisoría fiscal. Escúchenme bien, allá es la auditoría externa, teniendo auditoría externa, una auditoría, se dieron estos tipos de corrupción. Pero bueno, entonces digamos que todo esto es generado ¿desde dónde? Desde la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque se dan estos casos de corrupción en el mundo, y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo en las empresas que tienen inversionistas y donde gran cantidad de personas quedan prácticamente en la ruina porque los gerentes y las personas que toman decisiones pues se aprovechan de ese poder también entre las empresas privadas y llevan a que haya desfalcos y situaciones que generan crisis al interior de las organizaciones. Alcanzamos a hablar también un poco ayer de lo que genera ese binomio entidad pública, entidad privada en caso de corrupción. Por eso ahora se penaliza y se castiga tanto al que recibe como al que ofrece. ¿Quién es más corrupto? ¿El que ofrece o el que recibe? Alguien diría, no, pues el que recibe, porque es el que queda con la plata. Sí, pero es que el otro va a recibir los Gracias, beneficios. chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. ¿Quién es más corrupto? ¿El que ofrece o el que recibe? ¿Cierto? Ese es un dilema, una dicotomía que se presenta a nivel, digamos, de moral, ¿sí? Pero que ya se penaliza a ambos, ¿cierto? Entonces, digamos que la OCDE, en un momento determinado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, emitió en mayo del 99 y revisó en el 2004 los principios del gobierno corporativo, en los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado por los países y algunos otros en proceso de serlo. Los principios de la OCDE contemplan asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación de los daños por la violación de sus derechos. Mire que aquí ya estamos entrando a la parte privada, ¿cierto? Pero la OCDE es una entidad que maneja la cooperación y el desarrollo económico. No solamente son miembros los países que hacen parte de ella. Ese es un club realmente, un club de élite al que Colombia entró en el año 2018 más o menos. Terminó Santos en el 2018, sí señor. Ese día, ese último mes, a Colombia la aceptaron dentro de la OCDE como país miembro, y que fue criticado porque dicen que eso no tiene ningún sentido, que Colombia vaya a pagar unos derechos simplemente por pertenecer a un club de élite en el mundo para el manejo de las organizaciones. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que ellos exigen, estos principios de gobierno corporativo que ustedes están viendo acá, exigen una determinada cantidad de normas, de reglamentos, de situaciones que lleven a tratar de minimizar y de crear los mayores obstáculos para que sigan robando tanto a los gobiernos como a las entidades privadas, ¿cierto? El objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia, rendición de cuentas. Mire que, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo no sé si ustedes han escuchado que todas las entidades del Estado, absolutamente todas las entidades del Estado,
deben hacer una rendición de cuentas. Quien trabaja en la Contraloría pues me puede ayudar en esa parte. Esa rendición de cuentas se debe cumplir de manera anual, ¿cierto? Y allí lo que cuentan es cómo se han manejado esos recursos y qué se ha hecho para mejorar la gestión de cada una de esas entidades, ¿cierto? Entonces aquí dice transparencia, rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera, mírenla, y la integridad en los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas, o sea, donde haya más democracia. El gobierno corporativo de una sociedad implica el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, les señalaba aquí, los accionistas y otros actores interesados. Dentro de ellos pues están los proveedores, están los clientes y todos aquellos que en algún momento tienen interés en la empresa. El gobierno corporativo proporciona también la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar su consecución. ¿Cómo se logra esto? A través de una planeación estratégica. Entonces la OCDE lo que hace es mirar si el país o la empresa, que en ese momento está pidiendo algún concepto, realmente está cumpliendo con la planeación estratégica. De aquí surge la importancia de que prácticamente todas las organizaciones en Colombia hoy manejan la planeación estratégica. Por más pequeña que sea, todas tienen su misión, su visión, sus objetivos y sus valores, que son la base fundamental de la planeación estratégica y que se puede medir a través de los famosos indicadores de gestión, indicadores administrativos que miden el cumplimiento o no de las metas y los objetivos propuestos. Eso es lo más importante de los indicadores. Incluso hay mecanismos como el Balance Scorecard, ¿cierto? Que es un sistema de indicadores a través de semáforos y una serie de mecanismos y elementos que le van indicando a la empresa, oiga, estamos cumpliendo, oiga, no estamos fallando, ojo, estamos en alarma, estamos en amarillo, ojo, que pasamos a rojo, entonces ya hay un peligro, no, estamos en verde, estamos cumpliendo. Entonces todos esos indicadores lo que ayudan a la administración y a la alta gerencia es a controlar que se esté cumpliendo primero con las metas, los objetivos, que haya transparencia en las decisiones que se estén tomando y que haya confianza. Lo más importante para una organización, para una empresa, es que haya confianza dentro de su organización. Este gobierno corporativo también se conoce, o digamos que analiza el buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? El que permite que haya una participación ciudadana. Ustedes se han dado cuenta también en este momento desde el Estado, cómo en un momento determinado está la veeduría ciudadana, están mecanismos de control por parte de los ciudadanos que en el momento en que se vayan a tomar decisiones de carácter financiero o ambiental, por ejemplo, que lo hemos visto muchas veces cuando se hacen proyectos que atentan contra el medio ambiente, inmediatamente surgen estos consejos ciudadanos para detener obras que de pronto van a lesionar el medio ambiente y que anteriormente, pues por eso se dieron las grandes erosiones y las grandes pérdidas de la parte del medio ambiente, ¿cierto? Entonces la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional a través del buen gobierno es un mecanismo quizás menos tangible y más complejo que los programas sociales o económicos, pero posiblemente más efectivo para alcanzar la prosperidad democrática. La visión de un país en paz con mayor equidad social, regional e intergeneracional, con un entorno de competitividad que promueve el emprendimiento, ojo con el emprendimiento y el desarrollo empresarial, y con igualdad de oportunidades de la población para acceder a una educación de calidad, a un sistema de salud de excelencia y a un empleo formal, requiere instituciones fuertes y eficaces. Mire lo que plantea la OCDE. Si ustedes analizan y miran con mucho detenimiento, allí está la problemática más grande que tiene un país, ¿sí? La famosa equidad social. Un país como Colombia, que es, creo que el tercero o cuarto en el mundo con mayor inequidad social, o sea, donde existe mayor diferencia entre las personas que tienen dinero, que tienen buenos ingresos y las que no.
Y en Colombia hay una contradicción y hay algo, una paradoja que, digamos, el mundo entero incluso no lo ha podido entender. ¿Cómo es que Colombia es uno de los países con mayor crecimiento económico, con mayor manejo y mejor manejo de la economía, donde el crecimiento ha sido notable en los últimos 25 años, no se haya logrado en la parte social? Ojo que son diferentes. La economía, donde Colombia es sólida, está considerada uno de los países de mayor crecimiento en el mundo en los últimos años, ¿cierto? Frente a una situación social tan inestable, tan desequilibrada, tan desafortunada, digo yo, porque la pobreza se amplía cada año sin dar la posibilidad de que, digamos, se disminuya. Yo sé que todos los países del mundo atraviesan por la misma situación de Colombia, pues hablemos de los países latinoamericanos, ¿no? Donde la pobreza pues es bastante grande, los países centroamericanos, Brasil, por ejemplo, que es una de las grandes potencias del mundo económicamente, pero la pobreza de allá es impresionante. Pues igual sucede con Colombia. Y entonces, repito, uno no puede entender cómo existe una economía fuerte, sólida, donde los países quieren incluso comprar deuda colombiana. Yo les conté ayer, yo no sé si me están poniendo mucha atención, donde les contaba como si Colombia en este momento sacara $2.000 millones al mercado para constituir deuda. En el término de 4 horas agotan esos títulos valores. Son títulos de deuda pública que emite, que administra el Banco de la República, ¿cierto? Y que emite la Tesorería General de la República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí ven el fortalecimiento económico de Colombia, porque en este país no tenemos situaciones de crisis. Repito, ojo que no estamos hablando de economía, que estamos hablando de economía, no social. Son dos cosas totalmente diferentes que hay que, aquí como lo dice, menos tangible y más complejo que los programas sociales o económicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacen la separación? Porque la parte económica es diferente de la parte social. Deberían ser uno solo, pero es que no es así. ¿Por qué no es así? Porque aquí es donde se produce la inequidad, la diferencia entre las clases económicas, ¿cierto? Entre las clases sociales, ¿sí? Y entonces, ahí digamos que la OCDE para Colombia, mirando su situación, entonces da una serie de recomendaciones para disminuir esa corrupción, no solo a nivel, repito, no solo a nivel público, sino que ya infortunadamente está cobijando la parte privada. Los principios de gobierno, bueno, esto ya lo habíamos visto. Aparece la auditoría externa, ¿cierto? ¿Quién me comentó sobre la revisoría fiscal? Porfa, ¿quién me comentó sobre la revisoría? ¿Se me perdió mi chinito? No, profesor Roosevelt. ¿Fue Roosevelt? Sí, señor. Bueno, mire que primero aparece la auditoría externa, ¿cierto? Luego, con el paso de los años, se convierte en revisoría fiscal, pero a nivel internacional es la auditoría externa. La auditoría externa examina los sistemas de información de una empresa y emite una opinión independiente e imparcial de los mismos. La finalidad de la auditoría externa no es otra que dotar de razonabilidad y autenticidad los sistemas de información de una empresa en concreto. De esa manera, los usuarios de dicha información, una entidad, por ejemplo un banco, pueden tomar decisiones confiando en las declaraciones plasmadas en el informe de la auditoría externa, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Es lo mismo, a la hora de la verdad, la auditoría externa, la revisoría fiscal y la auditoría interna son organismos que cumplen con el propósito de vigilar el manejo contable y financiero a través de los sistemas de información, porque es que todo lo que estamos hablando, todo esto, digamos, ¿qué relación tiene
lo uno con lo otro, porque es que todo se maneja a través de sistemas de información. Y si no hay una claridad y una transparencia en los sistemas de información, así vengan o provengan más bien de una máquina, de un ordenador, si lo que le entregamos a esa máquina y a ese ordenador está totalmente equivocado o manipulado, pues obviamente que la información que me va a salir de allí pues no va a ser la mejor. Entonces por eso se crean las auditorías externas y a las auditorías, a los sistemas de información. También les hacen auditoría para mirar qué tanto se están manejando los procesos y los procedimientos para el ingreso de datos. La auditoría externa tiene como finalidad obtener la mayor cantidad de información posible de una organización, ya no solo sobre los sistemas de gestión de información, sino su estado financiero y comercial. De esta manera se realiza un análisis y control exhaustivo sobre la marcha de la empresa, así como la realización de un informe de auditoría fidedigno y veraz que se entregará a terceras personas interesadas. Mire que ayer también les hablé de Nahum Fred, que es un conferencista que normalmente está hablando y hablando y hablando sobre las auditorías externas, porque es que la situación actual de las organizaciones, debido a la propia globalización, al crecimiento de los mercados, ¿cierto?, ha llevado a que las empresas entren necesariamente, obligatoriamente, a ser parte de la competencia y a ser competitivas. Y para poder ser competitivas deben tener un equilibrio financiero. Y si no, pues infortunadamente no puede salir al mercado a mirar qué está pasando, cómo llevar sus productos, cómo importar, si su situación financiera y contable no es la mejor. La auditoría interna, esta es ya la auditoría interna, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y conducta conocida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Si ustedes miran, realmente es casi lo mismo que venimos hablando de la auditoría externa, ¿cierto? Pero resulta que la auditoría interna, pues obviamente como su nombre lo dice, se realiza al interior de las empresas. La externa, pues es una empresa o una persona que hace ese tipo de control, ¿cierto? Agrega valor y mejora las operaciones de una organización, ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Mire lo que aquí, y esto es en Estados Unidos, ¿no? Una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, ¿cierto? Nahum Fred es un reconocido conferencista que maneja situaciones de auditoría interna, gestión del riesgo, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y autoevaluación de control. Todos estos temas, dense cuenta que surgen a partir del año 2000. Antes del año 2000 eran empresas que realmente eran manejadas, digamos en el caso de muchas en Colombia, por familias, donde quien hablaba de control interno, de gobierno corporativo, de gestión de riesgo, de cambio organizacional, de liderazgo, cuando el dueño de la empresa era el que tomaba las decisiones, cuando ellas mismas se evaluaban. Les hablaba ayer del benchmarking, que es una comparación entre yo digo que soy el mejor y yo compruebo que soy el mejor. Sí, yo puedo decir, el caso de Textiles S.A., yo puedo decir que tengo la mejor empresa de venta de textiles en Colombia. Demuéstremelo. ¿Y usted cómo lo demuestra? A través de un benchmarking, donde mido, ¿cierto?, 4 o 5 indicadores para ambas empresas. Claro, tienen que ser del mismo nivel y del mismo tipo de organización, donde yo pueda medir. Yo no puedo medir calzado con galletas, o no puedo medir galletas con ganado. No, tiene que ser dentro de la misma área, ¿cierto? Pues el benchmarking lo que es decir, si usted es bueno, demuéstremelo.
Entonces se establecen una serie de indicadores, se establecen una serie de situaciones que llevan a que en un momento determinado podamos de verdad decir que somos los mejores, ¿cierto? ¿Y qué hace la auditoría en general? Ayer habíamos quedado en esta parte. Entonces, es la revisión del sistema de control interno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo van los procesos? ¿Cómo van los procedimientos? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué pasó con la misión? ¿Qué pasó con la visión? ¿Se debe cambiar la misión? Recuerden que la visión es algo que debe ser muy flexible. O sea, uno la trabaja más o menos a 5 años, pero en el momento en el que haya necesidad de mirar qué se debe cambiar, se debe hacer. Miren que si nos ponemos de acuerdo con la realidad de hoy, por ejemplo el caso de la pandemia, si somos conscientes de lo que está pasando, toda la planeación estratégica que debió haberse elaborado en el mes de diciembre, para este mes yo pienso que no queda ni el recuerdo de esa planeación, ¿cierto? Se quedó en buenas intenciones, se quedó en objetivos, se quedó infortunadamente en buenos propósitos, pero que se volvieron para algunas, si no la mayoría de empresas, imposibles de cumplir. Medición del desempeño, tareas en áreas funcionales. Entonces aquí hablamos de los indicadores nuevamente, donde vamos a mirar cómo se están realizando las tareas de cada área. Entonces en contabilidad, en tesorería, en ventas, en compras, en cada una de las áreas de la organización, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Análisis de costos históricos. ¿Por qué? Porque es que la auditoría tiene algo fundamental y es que determina si la empresa está mejor, igual o más mal que antes. ¿Y cómo se puede medir? Pues a través de análisis de costos históricos. Entonces yo digo, mire, es que anteriormente yo pagaba para fabricar, voy a colocar un ejemplo muy simple, un par de zapatos, yo más o menos gastaba 20.000 pesos, estoy hablando de cifras mágicas. Pero al siguiente año, en el 2019, ya gastaba 30.000 pesos. Y ahora en el 2020 estoy gastando 25.000 o 35.000, no sé, ¿cierto? Entonces los costos históricos nos permiten que haya un seguimiento a el valor de esos costos y que nos digan si se están incrementando, si se están maximizando o qué es lo que está pasando. Porque la razón de ser de una empresa es generar utilidad. Y si esa utilidad no es razonable, no está de acuerdo con la inversión, pues definitivamente tendrá que revisarse qué está pasando al interior de la organización. Aquí me aparece el famoso benchmarking y mejores prácticas, ¿cierto? Entonces aquí es cuando yo le digo, oigan, mire, pero es que nosotros estamos mejorando, nosotros somos mejores, nosotros estamos dentro de las 3 mejores empresas del sector. Ah, bueno, sí, perfecto, yo le creo, pero usted me tiene que demostrar eso. Y entonces vuelven y juegan los indicadores de gestión, que en un momento determinado son los que pueden decir con una realidad si sí es cierto o no es cierto. Excelencia en auditoría interna, bueno, esos ya son mecanismos directos en los que se determina si efectivamente esa auditoría está dando respuesta a lo que la empresa quiere, ¿cierto? Si se están cumpliendo con esos objetivos, si se están cumpliendo con esas metas. Evaluación esquema de gobierno corporativo. Bueno, aquí ya digamos que es importante entrar a medir qué tanto está manejando, qué tanto está evaluando, qué tanto está interviniendo el gobierno corporativo en la toma de decisiones. Y dentro del gobierno corporativo hay 2 entes muy importantes, que son la Junta de Accionistas, o la famosa Junta General o la Asamblea de Socios, y el Consejo Directivo o el Consejo General, que ayer en el monito, pues miremoslo acá rápidamente, decíamos acá la Asamblea General y el Consejo Directivo, que son los que en un momento determinado, ¿cierto? En un momento determinado toman las decisiones. Se supone
y esto está dentro del Código de Comercio, que el gerente tiene toda la autonomía para tomar decisiones y por eso es que se nombra, ¿cierto? Porque si van a nombrar, voy a decir un ejemplo, al personal de estas áreas de la Asamblea General, ya no necesitaríamos su dirección administrativa ni la nómina y menos al gerente, porque se decidiría desde la Asamblea. Entonces ellos solamente controlan, ojo, controlan y le piden a la auditoría que les comenten cómo es la situación de esta entidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el gobierno corporativo, la relación que existe entre el consejo directivo, la asamblea general y la parte de la organización, de la gerencia, ¿cierto? La parte funcional de la organización. Comparación de registros con activos físicos. Uno de los graves problemas que se han encontrado, no solamente a nivel privado, sino con una mayor, digamos, uno se asusta, uno realmente no alcanza a entender cómo el Estado hasta antes de la Constitución del 91 ni siquiera sabía cuántos activos tenía. No existía en ninguna parte, en ninguna empresa pública, un dato que dijera, oiga, yo tengo tantos bienes, yo tengo tantos activos, yo tengo tantos pasivos, y pues obviamente el patrimonio era del Estado, ¿cierto? ¿Por qué no había ese control? Porque anteriormente, antes del 91, prácticamente los informes financieros no existían para el Estado, ¿sí? ¿Qué le importaba a las entidades de control, en este caso Contraloría, el manejo de los recursos financieros? Lo que le importaba era el presupuesto, si se lo habían gastado, en qué se lo habían gastado, qué rubros presupuestales habían sido los de mayor de pronto importancia, y eso era suficiente para las entidades de control determinar si había un buen o mal manejo financiero. Pero si le Profe, preguntan, buenas oiga, noches. sí, buenas noches, cuénteme. Con Harry. Sobre lo que usted está diciendo, hay algo que a mí siempre me ha parecido paradójico en el tema de la parte administrativa en el sector público. Porque Sí, cuando tú ves al sector público se le asigna un rubro, ¿cierto? X sí, cantidad de presupuesto. Y si llega, digamos que la finalización de ese ciclo administrativo, se considera que son malos administradores si no se invirtieron todos los rubros que se les habían asignado. Me parece que eso está mal. Porque, por el contrario, en el sector privado te pueden asignar un rubro y tú eres un buen administrador si lograste todo lo que tenías que hacer y aún así te quedó dinero. En el sector público lo manejan diferente. ¿Eso de alguna manera se puede modificar o es algo que a ver, el gobierno crea para que todo sea más corrupto? sí, mire, lo que pasa es lo siguiente, ya les conté en algún momento que el presupuesto es una ley de la República, ¿cierto? Entonces, al ser una ley de la República, ella distribuye los ingresos que potencialmente va a recaudar. Supongamos el presupuesto del año 2021, que creo que está en el orden de los 236 billones de pesos. Esos 236 billones de pesos son distribuidos en los 32, en los 16 ministerios y en todas las, creo que son 300 o 400 entidades del orden nacional, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que como esos dineros pertenecen a un presupuesto, el presupuesto está compuesto de tres partes. Está compuesto por los ingresos corrientes, que es lo que se relaciona con los impuestos, ¿cierto? Entonces ahí todo lo que se paga por impuesto de aduanas, de gasolina, de renta, en fin, todo se va a ingresos corrientes. Otro gran rubro es el de los recursos propios o el que genera el propio Estado.
Entonces allí en esos rubros están, por ejemplo, las ventas de entidades del Estado o de propiedades del Estado. Recuerda cuando se dio la polémica por la venta de la energética, se me olvidó ese nombre, el nombre, de la empresa de energía, bueno, y salieron todo el mundo que cómo iban a vender esa empresa que era la que estaba generando utilidad. ¿De Isagen o Es de cuál? correcto, Isagen, Isagen. Entonces todo el mundo protestó porque Isagen se iba a vender cuando estaba dando buenos recursos y utilidades. Y escúchenme bien con mucha atención, se vende precisamente porque genera utilidades. ¿Sí o no que es una paradoja? ¿Por qué? Porque es que el Estado no está para tener empresas que renten. El Estado está para beneficiar y para ayudar a la economía y a las personas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? El Estado lo que hace es, si usted mira la salud jamás va a dar rentabilidad. Ah, no, que ya la privacidad jamás va a dar rentabilidad. Créanmelo. La educación, peleamos y peleamos por dinero. Nunca usted va a ver que una escuela o un colegio distrital le va a generar a usted utilidades. ¿O usted cree que un hospital le va a dar utilidades? ¿O usted cree que, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le va a dar utilidades? ¿O usted piensa que otra empresa, por ejemplo, Acueducto, a pesar de que genera tanta cantidad de dinero, alguna vez va a dar utilidades cuando para entregarle el agua que le da a los bogotanos, tiene que construir una represa que vale fácilmente 500 o 600 billones de pesos, ni colocando el litro de agua a 500.000 pesos, podrá en algún momento llegar a la tasa de retorno. Entonces el Estado no está para generar utilidades. Por eso venden los bancos, por eso venden todas las entidades que el Estado considera que no son necesarias para ellos, porque ellos están es para tener dinero y entregarle a una sociedad a través de los ministerios de salud, de educación, de defensa, de qué sé yo, de comunicaciones. Mire la cuestión de las comunicaciones. ¿Cuánta gente necesita en este momento a través de la pandemia computadores? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa con la pregunta o con la observación y comentario que me acabas de hacer? Resulta que el presupuesto todo se maneja por principios presupuestales, por leyes, por normas, ¿cierto? Y entonces existen decretos que establecen principios presupuestales. Dentro de los principios presupuestales está, por ejemplo, el principio de equilibrio, donde los ingresos no pueden ser mayor que los gastos, muy similar a lo que pasa en la contabilidad, ¿cierto? Existe el principio de, de planeación integral, donde todo lo que usted vaya a hacer tiene que haber estado planeado y decirse en qué se va a gastar usted el dinero. Y cuando llegamos a la parte del presupuesto donde se maneja con la deuda pública, resulta que el Estado dice, bueno, de ingresos corrientes, de impuestos, recibimos 150 billones. De ventas de propiedades del Estado, recibimos 50, van 200. Pero como son 236 billones, ¿de dónde sacamos los otros 36 billones? Normalmente salen de préstamos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y todos los años andamos en el mismo cuento, ¿cierto? Pidiendo prestado el dinero. ¿Qué pasa con eso? Que en el momento en que las entidades les entregan el presupuesto a las entidades del Estado, a la entidad del Estado no le interesa saber de dónde están saliendo los dineros que le están entregando para su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no le va a decir, oiga, mire, esta plática que le voy a entregar a usted, la vamos a sacar de la deuda, o la vamos a sacar de las rentas propias, o la vamos a sacar de ingresos corrientes. No. Dice, mire, usted, señor del Ministerio de Salud, le entregamos 300 millones de pesos. Estoy hablando de cifras muy pequeñas. De esos 300 millones, el Ministerio le dice al Instituto Nacional de Salud, que es el de moda en este momento, y como anécdota, yo fui el director de planeación de allá, del Instituto Nacional de Salud, y entonces nos dicen, miren, mijitos, a ustedes tomen 40 millones para su funcionamiento.
y entonces se distribuyen en pagos de nómina, gastos generales. Dentro de los gastos generales están las comunicaciones, la mensajería, el transporte, los servicios públicos, todos aquellos que se requieren para que funcione el Estado. Y hay otra parte dentro del presupuesto que está para inversión. Dice, mire, de los 20 millones que le di, coja 5 millones e inviértalos en proyectos para hacer investigaciones en salud. Por ejemplo, todo esto de las pruebas que estamos escuchando en este momento sobre la vacuna, sí se dieron cuenta cuánto se necesita, ¿no? Casi que 70 billones o 170 billones de pesos, esta mañana el ministro, de pesos para la sola vacuna del COVID-19. Imagínense que el Estado debe vacunar a todos los niños, las niñas que han sido madres, mamás, ¿cierto? Saben que a los niños tienen que aplicarle de las 5 vacunas, la pentavalente, ¿cierto? La tosferina, la tosferina, bueno, son 5 vacunas. Todo eso lo trae el Estado, normalmente de Brasil, lo trae de Estados Unidos y lo trae de un país centroamericano, no me acuerdo cuál, ¿cierto? Entonces compra para poder vacunar a todos los niños que nazcan en Colombia y los que estén entre los 1 y los 5 años. Y toda esa plata sale ¿de dónde? Del presupuesto nacional, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que, ahora sí para cerrar? Que como no sabe el Instituto Nacional de Salud de dónde salió la plata, y le dicen, usted se tiene que gastar los 20 millones, y llega el mes de septiembre y solo se ha gastado 10 u 8, ¿cierto? Le dicen, oiga, ¿cómo le parece que usted me pidió dinero, ¿cierto? Por 20 millones de pesos, y usted solo se ha gastado 10. Resulta que yo, para que usted tuviera esos 20 millones de pesos, tuve que acudir al Banco Mundial a que me prestara de esos 20 que yo le di, que me prestara 10. Y yo le estoy pagando en este momento intereses al Banco Mundial para entregarle dinero a usted para que usted no se los gaste. Entonces, ¿cómo es posible que usted me pida 20 millones si usted no necesita sino 10? Porque en septiembre usted me está mostrando que solamente necesitaba 10, de pronto 2 o 3 que le quedan más, y usted me va a resultar en diciembre con que le sobran, o no ha ejecutado, perdón, no es que le sobren, no ha ejecutado 4 o 5 millones donde yo ya prácticamente pagué los intereses de ese dinero. Entonces, inmediatamente van a castigar al señor que maneja el presupuesto por haber hecho una mala planeación y pedir dinero que no necesitaba. Ah, que usted es un buen administrador porque se gastó el 100% del presupuesto. Ahí es donde vienen los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre, me faltan 8 millones y a mí, para que no me castiguen, entonces voy y compro computadores, voy y compro cuanta tontería pueda para poder dejar el presupuesto en ceros. ¿Sí es claro? Sí, total, exacto. Esas son las cosas que me parecen completamente ilógicas, y es que todo el tiempo se ven las licitaciones eso, que se les va a cerrar la fecha de ajuste de los rubros y empiezan como locos a querer invertir en cuanta pendejada se les ocurre, Es sencillamente correcto. porque frente al gobierno tienen que mostrar que se invirtió todo el dinero. Deberían incentivar mejor ejecutar la planeación que ya tenían, pero gastando menos rubros de los presupuestados, porque puede aumentar la deuda externa pidiéndole dinero al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, pero de todas maneras eso nos perjudica a todos porque también aumenta la inflación para poder pagar esos préstamos. Sí, claro, lo que pasa, vuelvo y te repito, o sea, si a ti te nombran directora del Instituto Nacional de Salud, tú eres la directora, tú haces reúnes a tu equipo de trabajo, miren al gobierno corporativo, lo reúnen y le dicen, oiga, venga, ¿recuerdan el trabajo que ustedes hicieron? Exactamente igual. Uno reúne a toda la gente y dice, bueno, ¿usted qué necesita? ¿Usted qué necesita? ¿Usted qué necesita? Y cada uno va pasando un informe. Luego esos informes se analizan, se reúnen, se le da prioridad a los mayores gastos que se piensa que se van a ejecutar, ¿cierto? Y entonces usted dice, oiga, fue que me pidieron 20 personas. Tenaz, pero bueno, yo las contrato. Y usted le dice al gobierno nacional que necesita contratar 20 personas y que esas 20 personas valen 4 millones de pesos, ¿cierto? Durante el año. Y resulta que usted al final se dio cuenta
que no las necesitaban. Recuerden que el presupuesto no se puede modificar. ¿Sí? Entonces yo Profe, voy a decirle al Estado, decirle, oiga, no voy a hacer el préstamo. Eso ya está hecho. O sea, es una profe, mala planeación, sí. eso se llama negligencia administrativa, si no estoy mal, y eso le acarrea al funcionario público una serie de sanciones, ¿no? Claro, la Procuraduría lo sanciona, la Contraloría lo sanciona y si eso lleva a detrimento patrimonial, la Fiscalía le inicia un proceso penal. Eso no es un juego. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, eso depende de los funcionarios que al interior de cada entidad, por eso es que a veces, vuelvo y lo repito, fue mi comienzo del día de hoy, se sataniza al empleado público porque a todos los manejamos bajo la misma lupa, ¿cierto? Entonces todos son ladrones, todos son perezosos, todos son llenos de mañas, ¿sí? Pero resulta que hay funcionarios que son muy buenos, como hay unos que infortunadamente no responden a la confianza que ha generado el Estado al nombrarlos allí. Y entonces, por ejemplo, si te estaba contando, si eres la directora del Instituto Nacional de Salud, le hacen una reunión, todo el mundo le pasa sus documentos, usted los organiza, los mete en el sistema de información, pasa un informe finalmente, ¿cierto?, al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud, le aprueban su presupuesto. ¿Cómo va a resultar en el mes de octubre o noviembre diciendo que es que no, que ya no necesita esa plata, cuando usted verificó, revisó que todo eso se cumpliera? Para eso son los indicadores de gestión, por eso viene el Balance Scorecard, porque allí le están diciendo en junio, oiga, ojo, que usted no se está gastando porque eso se hace un promedio. Si yo le digo que va a gastar 20 millones de pesos anuales, eso me da más o menos en promedio 3 millones de pesos mensuales, en promedio, ¿cierto? Entonces, en junio ya debería de tener 6, 9, 800, ¿cierto? Y resulta que apenas voy en 5, inmediatamente se prende la alarma. Y lo llaman y dicen qué está pasando con el presupuesto. Pero cuando hay control, ¿cierto? Pero cuando el de control interno es amigo del jefe, del gerente, ¿cierto? Pues se totean de la risa porque ahí no va a pasar nada. ¿Quién es el que finalmente logra que eso realmente se cumpla? Si hubiese, en el caso del gobierno, una auditoría externa, ¿cierto? Que en este caso para nosotros sería la Contraloría General de la República. Ellos son los auditores externos nuestros porque la función de la Contraloría es el manejo de los recursos del Estado, ¿cierto? Entonces allí viene la problemática. Y lo que usted acaba de contar, si eso sucede en la empresa pública, en la empresa privada jamás pasa eso, porque es que allá sí tiene dolientes. Allá incluso los contadores o los gerentes financieros se creen los dueños del dinero. La gente le dice, usted no sea lambón, esa plata no es suya, eso es del gerente. Cuidan más el dinero del gerente que lo que haría el propio gerente. Porque hay gente que se compromete tanto con la entidad que mira que no le vayan a entregar cosas que no necesitan. Le hago el caso más terrible que existe entre la administración pública y la administración privada. Usted en la administración pública y los que trabajan en la administración pública me pueden decir si estoy mintiendo o no. Necesita cada mes, le entregan 3 o 4 lápices, 1 o 2 esferos, uno negro, uno rojo, 2 borradores de esto, 3 libretas, y le dan como, le dan su dotación, llamémoslo así, ¿cierto? Hay gente que reúne los 4 o 5 lápices que le dan, arman la cajita y van y los venden. O a los 3 o 4 días van y se los llevan a los hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuelve y pide, no, es que ya, imagínense, se va a gastar 4 lápices en un mes, cuando ya existen los ordenadores y los equipos. ¿Que se va a gastar 2 o 3 esferos? ¿Es que mantiene firmando o qué? Y eso sucede en todas las entidades del Estado. El papel higiénico, para nombrar solamente uno, lo colocan en los baños públicos y créanmelo, a la hora y media ya no hay papel higiénico. Usted entra a un baño y ya no hay. Es impresionante, impresionante, ¿cierto? El descontrol, la falta de control, ¿cierto?, que existe en el Estado. ¿Qué pasa en las entidades privadas?
vaya usted pida un lápiz. Tiene que entregarle el ñoco allá al señor al del almacén para que le entreguen otro, ¿cierto? Tiene que entregarle prácticamente la libreta totalmente terminada para que le entreguen otra. Ahí está la diferencia entre una y otra, ¿cierto? Porque el privado sí tiene doliente, el público no tiene doliente. ¿Sí? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, Muchachos, señor, muchas gracias. bueno, listo, Sí, muchachos. señor. Dice todo esto es lo que acabamos de hablar, comprobación del cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas y procedimientos. Mire, usted puede tener todo lo que quiera, es lo que se discute en Colombia. Colombia, para su conocimiento, es uno de los países con mayor cantidad de leyes en el mundo. Comenzando porque nuestra Constitución Nacional tiene 345 artículos. Se dice que es una constitución para ángeles. Es casi imposible que se cumpla. Alguien chistoso decía que la constitución que se hizo, confundieron que no era no sabían si era para Dinamarca o para Cundinamarca, ¿cierto? Porque imagínense, usted mira la constitución y esa es la hermosura más grande de este mundo, pero cúmplala, haga que realmente lo que está escrito en esa constitución sea lo que nosotros, incluso como ciudadanos, debemos de hacer. Cuando somos los primeros en el momento en que damos la oportunidad de no cumplir con las leyes, inmediatamente miramos por dónde lo hacemos. Echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, ¿cierto? Somos un país de leyes, un estado de derecho, donde todo se maneja a través del derecho. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada, que no esté en una ley. Atraviésese corriendo una avenida a ver qué le pasa. Tiene que respetar la cebra, tiene que mirar el semáforo, tiene que atender a la gente de tránsito, al policía, ¿cierto? Vaya usted a ingresar a cualquier institución del Estado. Tiene que cumplir con normas, con leyes, con regulaciones. Entonces es prácticamente un país donde todo, absolutamente todo, está medido por leyes. Dice, seguimiento en tiempo real de operaciones. Esto es una parte importante. O sea, si nosotros dejáramos que las empresas se presentaran los estados financieros cada 3 o 4 meses, ¿se imagina usted cómo sería el desorden y el caos tan impresionante que existiría? Entonces, eso lo hace el gobierno corporativo y la auditoría interna. Verificación de proyectos de desarrollo de nuevos sistemas. Esta es la parte que más, digamos, ha influido en los últimos años. Incluso yo pienso que en este año deberían darse cosas diferentes, de verdad, a nivel de generar nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevos organismos, nuevas, digamos, regulaciones para manejar lo que se nos viene en adelante. La frase que se maneja ahora, la frase de que ya no volveremos a hacer lo mismo, es una realidad. Eso no lo podemos negar. Todos podemos estar convencidos de que vamos a volver a hacer lo mismo si no lo crean. Eso va a ser casi imposible. Por lo menos pensaría yo en 2 o 3 años, porque el mundo volverá a su normalidad. Pero ¿qué tanto va a influir el que nosotros estemos manejando la virtualidad? ¿Sí? Miren lo que está pasando hoy, cuando la alcaldesa Claudia dijo, vamos a dejarlos por partecitas, ya la haré, dijo que no, que ellos van a salir a la calle a protestar porque ellos no se sienten con la suficiente... Imagínense, una asociación de profesores, de educadores de Bogotá, que ya están protestando porque se van a poner a trabajar nuevamente a volver a los colegios y a las escuelas. ¿Sí? Entonces, ellos quieren seguir en lo que estamos haciendo nosotros, porque es muy cómodo. Siguen ganando su mismo sueldo los empleados públicos. Todos los empleados públicos, mis chinitos, ganan su sueldo desde la casa. Conductores, mensajeros, aseadoras, contadores, todos en su casita felices, gastándose el sueldo. Ninguno ha sido despedido. Nadie. Todos estamos felices, porque estamos aquí juiciositos, devengando y sin ningún esfuerzo. Tras de que en la realidad y en la vida real es muy poco lo que se trabaja en la empresa pública. Les repito que lo estoy diciendo con conocimiento. Les dije ayer, yo trabajé 32 años con el Estado y conozco y sé
¿cuál es la actuación de los empleados públicos? Que me enfrenté con ellos muchas veces, yo les conté ayer también, yo fui el director de planeación de 2 o 3 entidades, director financiero, y cuando uno se enfrenta con ellos es terrible, terrible porque lo empapelan a uno y entonces ahí viene la situación para cada una de las personas que de pronto quieren mejorar la administración pública, porque se enfrenta con personas que están favorecidas o por un sindicato o por las propias normas de la entidad que prácticamente prohíben que una persona haga una cosa diferente a lo que está en el manual de funciones. Entonces, eso trae sus complejos. Pero hablando de los proyectos de desarrollo de nuevos sistemas, de verdad que yo pensaría que en este momento se podrían dar nuevas situaciones relacionadas con relacionadas con nuevas formas de actuar. Desarrollo de talleres de autoevaluación de riesgo y control, bueno, esto sí se hace. Esto sí, digamos que esto se une un poco con el rendimiento de cuentas, ¿cierto? Todas las entidades del Estado deben presentar cada año qué hizo durante el año, ¿cierto? Y allí normalmente están presentes los de la Procuraduría, los de la Procuraduría, Contraloría, la propia Fiscalía, la Defensoría, la Veeduría y todas las IAS de este país, mirando si lo que dicen allá es cierto. La cuestión es que a la media hora ya todo el mundo está durmiendo porque todo el mundo ve la maravilla impresionante en las entidades del Estado. Bueno, muchachos, sí nos queda la parte de lo que significa la auditoría. Aquí están las dos, ¿no? Interna y externa, porque aquí la revisoría fiscal no actuaría. Aquí entonces, digamos que la parte fundamental del gobierno corporativo a través de la auditoría sería la planeación estratégica, ¿cierto? Aquí viene la misión, la visión, los objetivos, ¿cierto? Y medido desde 2 puntos de vista. Quienes vieron creación de empresas 1, ¿cierto? Recuerdan lo que es el DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, las amenazas, ¿cierto? Y eso hay que analizarlo, y eso hay que mirarlo, eso hay que plantearlo y dejarlo dentro de una planeación estratégica. ¿Cómo? Pues por cuando uno encuentra qué es lo que está amenazando una organización, cuando usted mira qué oportunidades tiene, cuando usted mira qué es lo que le hace falta a su organización o cuando mira en qué sobresale, pues usted toma eso como elementos para hacer su plan estratégico. Entonces eso queda como resultado, pues da como resultado un plan que se va a implementar y que en un momento determinado va a servir para que se siga una directriz y se siga una ruta más exactamente en el siguiente año. Bueno, muchachos, termino entonces esta otra parte relacionada con el gobierno corporativo. Como de costumbre, mis chinitos, entonces voy a estar con ustedes para que me cuenten lo que piensan de todo esto que les he comentado en el día de hoy. Entonces ustedes me dicen. Harry, que la veo aquí de primerita con un corazón muy lindo. Gracias, profe. No, profe, digamos que yo tenía la duda que le mencioné hace un momento, ¿sí? Que siempre me ha parecido como muy ilógico la manera en que se utiliza para medir la eficiencia de los presupuestos en el sector público. Y lo que usted dice, debido a eso, que digamos se crea con buena intención, pero al ponerles plazos como tan cortos para medir la gestión, sabiendo que en las organizaciones públicas en Colombia todo está en lapso, creo que fomenta muchísimo el tema de la corrupción, porque se ve en todas las esferas que cuando se acercan las fechas de cierre de los presupuestos, ellos empiezan como locos a contratar lo que sea, con tal de alguna forma decir, no, sí, me gasté todo el presupuesto que me asignaron y muestran sus resultados. Entonces, me parece que eso
desde mi punto de vista, como siempre uno queriendo arreglar el país aunque no funciona, creo que sí, porque creo que a todos nos pasa que nos sentamos con estos temas y todos tenemos ideas diferentes y queremos arreglar el país, pero bueno. La Pues idea me es parece esa. que el gobierno, sí, pero me parece que el gobierno debería buscar un mecanismo que fuera más eficiente, ¿cierto? Sí, Pero usted también tiene mucha razón cuando nos dice que desafortunadamente a nadie le duele lo público, y es verdad. Desafortunadamente el sector público no tiene doliente y a veces los colombianos tenemos una mentalidad muy mediocre frente a ese tipo de cosas. eso es cierto. Mire que si la gente tuviese más conciencia, ¿cierto? De verdad, no es que yo vaya a pensar que uno debe protestar por todo, pero sí debería digamos, de en algún momento determinado, de ser un poco menos permisivo, menos complaciente y lo más terrible, menos conformista. ¿Por qué? Porque uno, como es del Estado, pues a uno qué le importa, ¿cierto? Y uno mismo como que se termina inmerso en esa mediocridad de la que hablas, Gary. Es que no puede uno permitir que sucedan tantas cosas y que no pase nada en este país. Aquí nunca pasa nada. Mire, en los últimos 50 años, por nombrar solamente los últimos 50, si alguna vez en Colombia ha habido una, un movimiento como el que se sucedió en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Europa, en África, en Asia, jamás. Ustedes saben que ya hemos sido dos veces, el país más feliz del mundo, dos veces, en las encuestas internacionales, donde nos declaran que Colombia es el país más feliz del mundo. Si ustedes miran, creo que fue el mes pasado o antepasado, donde estando en plena pandemia, con la crisis de desempleo y todo lo que usted quiera, y la gente decía que estaba contenta. Que sí, que bueno, sí, estamos en pandemia, estamos encerrados y no pasa nada, no pasa nada. Si usted mira la crisis, por ejemplo, de las personas que de verdad, necesitan, que requieren ayuda, que de verdad es un momento en el que uno dice, hombre, el Estado debería de asumir una posición diferente, ¿sí? Y nosotros nos molestamos, ¿cierto? Porque ya están pidiendo. Claro, son exageraciones, a veces ya la gente pide que le regalen la educación, que le regalen la salud, que le regalen en fin, Profe, pero es ya, que ya la son gente en extremos, ¿no? este, no, y el problema del colombiano, bueno, aparte del tema cultural que definitivamente nos afecta porque nos tenían que colonizar los españoles y todo lo malo que tenemos es producto de eso. O sea, no nos puede haber colonizado los ingleses, no nos pueden haber colonizado los franceses, ni los holandeses que eran más cultos, sino los españoles que venían con todas las mañas habidas y por haber. Y ese creo, desafortunadamente, ha sido nuestro talón de Aquiles. De ahí en adelante sobrevivimos después de todo lo que nos hicieron y todas las mañas que nos enseñaron. Pero aparte de nuestro problema cultural, adicional a eso, es que el colombiano a veces tiende a tomar una mentalidad de que todo es obligación. A mí me causa mucha curiosidad cuando, sí, yo sé que el gobierno no es lo más eficiente, todos tenemos claro esto, pero es muy molesto ver cuando de todas maneras tratan de ayudar a la gente de alguna u otra forma, y de todas maneras las personas se quejan por todo. Por ejemplo, el otro día veía personas que el gobierno les estaba dando un mercado y se estaban quejando que porque les parecía que los mercados del gobierno eran algo eh, muy patético, por decirlo de alguna manera, entonces que querían, no sé, digo yo, me imagino que era lo que querían, 2 libras de carne, bueno, un montón de cosas. Entonces uno dice como que, ok, sí, puede que los mercados se puedan mejorar, digamos, pero pues es muy difícil tener contento a todo el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, si de verdad necesitas la ayuda y te la están brindando porque estás diciendo que no tienes que comer, pues lo que te dan lo recibes con agradecimiento, ¿no? Porque era algo que hace 5 minutos no tenías y ahora lo tienes. Pero Ese la es gente no. sí, sí, Jari. Precisamente en lo que acabas de comentar, me causó curiosidad también hace como una semana que salió un señor disgustadísimo porque le han entregado el paquete de ayuda de alimentos y decía, y es que este gobierno que cree que yo con este paquetico voy a sostener a mis 6 hijos, ah, no, entonces toca darles 6 mercados para sus 6 hijos. O sea, la gente no tiene ni siquiera conciencia
de que traer un hijo a este mundo es una cosa muy complicada. Y llenarse uno de hijos simplemente después echarle la culpa al gobierno que porque no lo atiende, eso es algo que de verdad uno se asombra. O sea, uno no entiende de verdad cómo en una situación tan crítica como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Todavía estemos pensando en llenarnos y llenarnos de hijos, no porque esté en contra de esa situación, pero bueno, afortunadamente digo yo, Colombia, en medio de toda esta tragedia, ya está tomando, digamos, como ese pensamiento de evitar traer tantos muchachos al mundo. Tan es así que ya en Colombia está sucediendo un fenómeno que antes se da en Europa y que es que nos estamos envejeciendo porque ya los muchachos son conscientes de que traer hijos al mundo como para qué, como para no Profe, poderles dar una buena educación, una buena salud. Sí, cuéntame. profe, lo que estaba diciendo mi compañera, estoy de acuerdo y en desacuerdo en un punto, profe, porque yo trabajo con el Estado y precisamente, créame, profe, que el dinero que ellos manejan es una cantidad absurda. Es absurda, se lo digo por todo el dinero que ingresa con los impuestos, con el IVA, con todas las retenciones que nos hacen. Es demasiado dinero, tanto que podría, 100.000 pesos no aguanta para una familia porque falta recibos, falta comida, falta arriendo, porque es una cadena, ¿no? Si usted no paga el arriendo, el señor del arriendo no come tampoco, ¿sí? Sí, cierto. Entonces, por eso digo que estoy en desacuerdo por un lado, porque si el gobierno vaya, revise o pueden voltear a mirar dónde están la gente rica, ellos están en sus fincas, ellos están en sus casas de campo pasando la pandemia y no los perjudica tanto, los perjudica es porque no les está entrando millones de millones de millones, ¿sí? Por eso los perjudica a ellos. Pero al pobre, al que realmente necesita, que no puede salir a trabajar por sus manos, espera alguna ayuda de alguna manera, así como nos quitan y nos quitan al momento de nosotros salir a comprar algo, nos quitan. Al momento de que facturamos, nos quitan. Al momento de vivir en una vivienda propia, nos quita porque toca pagar impuestos. ¿Ves, profe? Pero digo que sí, no. Por eso te decía, no sé si me escuchaste, que ese era el momento en que el Estado debería hacer presencia, pero precisamente con esas personas que realmente lo necesitan. Pero es que hay otras, de verdad, créanmelo, que definitivamente no lo necesitan y son los que primero salen a protestar. O sea, a eso Profe, es lo que pienso que también se refería Harry, ¿cierto? O sea, profe, Sí, malo porque sí. sí y malo porque no. No, y profe, Angélica tiene razón. Es verdad, hay mucha gente que sí necesita y que Claro, desafortunadamente no le llega sí. la ayuda. Pero pasa que a los que sí ayudan salen con unos ejemplos que de verdad da vergüenza. Por ejemplo, el otro día estaban entregando estos subsidios que le dan a los abuelitos, que se llama como adulto mayor o Colombia mayor o algo así. Y se hacen unas colas terribles porque es un montón de gente. Y luego un policía dice que vio a una señora con una bolsa, entonces que la acompañó para llevarle la bolsa y que la señora entró a su supermercado y con lo que le acababan de dar del subsidio del abuelito mayor, se compró 2 botellas de whisky. O sea, también dimensionan el esfuerzo, la deuda externa y demás, que pagamos todos, porque no lo paga solo ella, que pagamos todos para que les den ese subsidio, para que al final ellos lo inviertan en algo, porque no creo que necesitara las 2 botellas de whisky, o sea, se supone que era para su comida, para sus gastos de abuelito. Entonces también la gente en Colombia es muy mañosa porque tenemos esa cultura del más vivo, eso de la malicia indígena que debería darnos es vergüenza y nos enorgullece, decir, ay, no, es que yo soy súper vivo. El señor de la tienda me dio 2.000 pesos de más, no se dio cuenta, me dio mal el cambio, soy demasiado vivo. Al que va delante de mí se le cayó el billete y no se lo devuelvo, soy súper vivo, es que tengo una súper malicia indígena. Ese tipo de cosas culturales es lo que tiene a un país como Colombia así. No es que no tengamos recursos, no es que no tengamos, somos víctimas de nuestros propios líderes porque nosotros de hecho les permitimos que hagan esas cosas porque en la vida diaria normalmente la gente hace ese tipo de cosas y por eso es permitido. Sí, cierto, Harry. Hanner, ¿quería hablar algo? ¿Hanner Blanco? sí, profe, pues no, Jari se me adelantó porque es eso mismo donde el principal problema que tenemos es lo que ella hablaba al comienzo y es la parte cultural, donde siempre
miramos cómo sacamos ventaja de las demás personas. Entonces, nos quejamos porque el gobierno no les da a los más pobres, pero nosotros mismos nos encargamos de elegirlos. Y si ellos, esas personas que nos gobiernan, no se robaran todos los ingresos públicos, cuando usted nombraba lo de Reficar, es el desfalco más grande en la historia de Colombia. Con ese desfalco que fueron, no sé, casi 10 billones de pesos, seguro que hubieran en este momento esa plata, la crisis no nos hubiera pegado tan duro y los recursos fueran mayor para los pobres y se pudiera hacer una mejor distribución de los recursos, pero la culpa es de nosotros mismos y más por una parte cultural. Haris tiene toda la razón cuando dice lo de la deuda externa es algo que en este momento aumentó porque Colombia hizo un préstamo grandísimo y siempre, no, es que el gobierno nos da, sí, pero es que se está endeudando más y que tenemos que pagar nosotros mismos para darle a los pobres, pero también esos pobres, muchos de las personas que de menos recursos también tienen muchas mañas y que piden subsidios sobre subsidios sobre subsidios que también que terminamos pagando todos los colombianos. Entonces es algo muy cultural y es un círculo vicioso desde la gente que nos gobierna y nosotros como pueblo. Entonces es algo que el análisis es mucho más profundo y que nos llevaría mucho tiempo para analizarlo, pero es algo muy complejo desde la parte cultural y social. Muy cierto, Hanner, de verdad, muy cierto. O sea, analizar uno esto, yo creo que nos daría aquí una semana y todos tendríamos no solamente una opinión diferente, sino todos tendríamos de alguna manera una solución. Solución que inmediatamente la pongamos acá, inmediatamente va a encontrar dos o tres que no están de acuerdo. Porque ese es el problema del colombiano, el problema es que nada nos gusta. A todo le encontramos un pero, ¿cierto? Y siempre estamos dispuestos a criticar. Nosotros no construimos, y esa es una falla infortunadamente de muchos de los colombianos. No todos, repito, porque nosotros no podemos generalizar tampoco y decir que todos somos una parranda de ambiciosos o cosas de esas. Pero sí, desafortunadamente, eso nos lleva a que seamos un país tan supremo, es la palabra que yo utilizo más, conformista, que nosotros no peleemos, que nosotros no luchemos por lo nuestro, que nosotros simplemente aceptemos las cosas, buscamos nuestro propio beneficio sin interesarnos en los demás. Esa famosa palabra que está ahora de la solidaridad debe aplicarse, porque es que uno no se sale a la calle simplemente porque es que yo no le tengo miedo. Mire que está su familia, mire que están las personas. Sí, cuéntame, No, Ana. pero usted te tocó un punto muy importante, conformistas. Y nosotros los colombianos nos creemos que somos más que el resto de Latinoamérica y más que muchos países. Y nos reímos muchos de los peruanos, pero los peruanos cada día nos dan una lección de cómo se hacen las leyes y que son para cumplirlas. ¿Cuántos presidentes están presos? Y todo lo que han hecho en su vida, pero nos reímos de ellos como indígenas, que son indios, o de los ecuatorianos, pero ellos sí salen a reclamar por cosas que son realmente importantes, no a veces por cosas como salen acá a marchar, que no son relevantes ni dan solución. Ellos, sus leyes son para cumplirlas y de ahí están presidentes presos, políticos presos, por cualquier situación que afecte el país. Eso es muy cierto, también es muy cierto. Miremos lo de Ecuador, miremos lo de Perú, hasta el propio Fujimori, prácticamente que uno inicialmente lo admiraba, ¿cierto? Y vea cómo terminó, ¿ve? Por corrupción, por esa bendita deseo de acumular y acumular y acumular dinero. Eso, pues es decir, creo que no hay ninguna persona que no quiera dinero, pero bien trabajado, que realmente haya sido el fruto de un esfuerzo, de un sacrificio, que uno se sienta satisfecho, que uno tenga la frente en alto y poder decir, mire, véanme ahora como soy, lo que he podido construir. Pero siendo uno ladrón y siendo un malandrín, una persona que le hace daño a los demás, yo pienso que eso no es digno de mostrar. ¿Quién más quiere participar, por ejemplo? Porfa. Es así, profesor. ¿Me Sí, escuchan? Joan. Sí, Joan. Estaba molestando el internet, ahorita se me desconectó la conferencia. Sí. Profe, pues así como también he visto, pues cuando son elecciones, que hay gente que se dedican a un elegido ahí sí,
de lo que sea, edil o alcalde, lo que sea. Hay gente pues, que se vota por un tamal, sí, y cuando se arrepiente que no, que esta persona no ganó, que esto no sé cuánto, y así, que le dio el punto del voto y toda esa vaina. Y ya. Hay cosas así que pasan en el mundo. Sí, no, y en Colombia, o sea, miremos la compra de votos, no nos engañemos, nosotros somos así, a nosotros nos quejamos, pero nos dan 100.000 Sí, pesos un tamal y vamos y votamos. Y después estamos quejando, ¿cómo nos vamos a quejar? exactamente. Es que yo no entiendo, no nos Sí, entendemos los colombianos. ¿Cómo es posible que nosotros seamos sí, nosotros mismos los que creamos esta propia desgracia, que son esos dirigentes, algunos, porque no todos, vuelvo y repito, porque una vez generaliza, que le hacen tanto daño al país? Eso de verdad no puede ser posible en un país como el nuestro. Listo, muchachos. como ahorita en estos Profe, momentos así, como en Sí, estos momentos como entre, digamos, el petrista y el de uribista y toda esa vaina, y pues la gente se matan por eso, es que y así imagínense. sucesivamente. Nah. profe, Sí, cuéntame. es que cuando ahorita que usted habla de esto, volvemos al mismo proceso de lo que es la comunicación. No nos tomamos el trabajo de leer ni Hasta siquiera mañana, de profe. dónde viene la Hasta persona mañana. Sí. y por eso las personas toman las decisiones, porque se toman el trabajo de saber de la persona que ha hecho, de dónde viene, que ha estudiado. Nada, elegimos cualquier persona, pero por lo mismo, porque no nos comunicamos y la información que nos llega es fácil y ya, y con esa comunicación que nos llegó nos quedamos. Entonces, ahí aplicaría también lo que usted venía viendo, comunicándonos anteriormente, lo de la comunicación. Listo. Sí. Bueno, les agradezco mucho Chao, profe. nuevamente. No, gracias, Teco. Gracias a ustedes y nos vemos mañana, muchachos. Muy amables. Bueno, Bueno, Hasta profe, luego. buena noche. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, a ustedes de verdad. Que descanse. Hasta luego. Roosevelt, Señor, ¿me hizo el favor? 100%. Bueno, listo, gracias. No, usted. Qué pena la demora. Bueno. Que descanse. Feliz noche. Lo mismo, Roosevelt.